Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora y bienvenidos a un nuevo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Este programa es la segunda parte del que titulamos El misterio de las grandes civilizaciones antiguas. Y en este programa José Luis nos va a hablar sobre las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Como siempre, después de la exposición de José Luis, abriremos el turno de preguntas. Y bueno, ahí estaremos recogiendo las preguntas que nos hagáis en el chat y en el tiempo, si el tiempo lo permite, pues responderemos todas las que se puedan. Os animo a realizar preguntas hacia el final del programa. Muy bien, José Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Iván, buenas tardes. Adelante, todo tuyo. Y bueno, como ya lo has dicho a nuestros amigos, pues hoy vamos a seguir con la historia oculta de la humanidad y con el capítulo que hace referencia a las antiguas civilizaciones. El capítulo anterior estuvimos hablando precisamente de la civilización de Mesopotamia, completamente de la Sumeria, en la que, como pudimos comprobar, pues en esta civilización tuvo mucho que ver o por lo menos había una clara influencia hacia estos dioses que nos contaban en las tablillas sumerias, estos dioses del espacio, ¿no? Estos Anunnakis, que parece ser que fueron los que de alguna manera estuvieron iniciando esta civilización, crearon esta civilización. Y vimos cómo tenían una especie de conformación física muy especial, ¿no? Estamos relacionados de alguna manera con estos seres alados de aspecto reptiliano que eran representados simbólicamente como reptiles, como serpientes, y casi siempre se les hacían incluir alguna especie de alas o de plumas para, de esta manera, pues dar esa impresión de que eran seres venidos del espacio o que tenían esa capacidad de volar. Bien, después de observar esta antigua civilización de los sumerios, pasamos a la civilización egipcia. Y en Egipto nos encontramos con que estos seres, de alguna manera, también estaban muy relacionados con los dioses egipcios. De hecho, cuando estuvimos hablando de todo lo que se había encontrado en el templo de Dendera, fue aquí donde encontramos una información muy valiosa en el sentido de que nos explicaban cómo estos dioses, que por llamarlos entre comillas de alguna manera, que llegaron de otro lugar, de otra parte, que nosotros identificamos con la Atlántida, que ya hablamos en su día, no vamos a entrar a profundizar en el tema, pues nos mostraban en este templo en concreto de Dendera, y a través, en este caso, de lo que se conoce como el zodiaco de Dendera, pues una información que nos daban la fecha exacta del momento en que huyen, en este caso, o viajan o se trasladan de la Atlántida o de estas islas que conformarían de alguna manera lo que sería ese imperio atlante, que, como ya dijo Platón, o dijese Platón,
en sus diarios, pues no era solamente la isla principal, Posidonia, sino que eran también un grupo de islas que estaban cercanas a los continentes, y aquí deberemos entender que cuando dicen estas islas que utilizaban los atlantes para aproximarse, para acercarse hacia los continentes, tienen que ser ambos continentes que estuviesen a un lado u otro de la Atlántida, es decir, América, el continente americano, por un lado, hacia el oeste, y lo que sería África y Europa hacia el este. Y de ahí es de donde después vamos a observar que incluso en las civilizaciones de Mesoamérica, que son las que vamos a hablar hoy, nos vamos a referir concretamente en Mesoamérica, encontramos estas reminiscencias o estas conexiones, sobre todo con Egipto y también con Sumeria, pero lo vamos a ver que existen aún hoy día evidencias, pruebas que nos están demostrando que efectivamente existió esa conexión. Bueno, yo mostré en su momento cómo el zodíaco de Dendra también era muy similar a lo que era el calendario, en este caso azteca o maya. Lo llamo así para que se identifique y se sepa a qué me estoy refiriendo. Incluso comentábamos cómo en Egipto, en este templo de Dendera, ya se representaban toda esta ilíada de dioses atlantes que de alguna manera pues, se conectaban también con el cielo, con sus naves o con quien tuviese que ir a conectarse con ellos. Pues bien, como decía, una vez que vamos a encontrar y vamos a ver esta conexión, tanto en el continente americano, América del Norte como del Sur, Mesoamérica, y en estas islas cercanas como la de Pascua, encontramos figuras como la que tenemos ahora aquí en la imagen, y en la que realmente no se ha sabido hasta hoy día, bueno, creo que aún no se conoce el motivo de la construcción de estos, porque son monolitos, prácticamente algunos de cientos de toneladas, de los moais, llamados moais, que a pesar de que no se han encontrado medios útiles, incluso diríamos que para esta cantidad tan grande de estas estatuas, de estos moais, hubiese sido necesario que existiesen árboles o algún medio similar para trasladarlos pues, durante varios kilómetros del lugar de las canteras a donde están actualmente ubicados. Y no se han encontrado, es decir, que es otro misterio que tenemos ahí en la isla de Pascua, y que recientemente, incluso no hace mucho tiempo, que se empezaron ya a investigar y a descubrir que efectivamente no eran solamente las cabezas que estaban en algunos lugares, sino que se encontraban, como vemos en este caso, enterrados, prácticamente enterrados a varios metros. Otro enigma también a resolver. Y si hablábamos de estos enigmas, pues no es menos enigmático, por ejemplo, las murallas de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, que está en Perú, nos está mostrando unas construcciones ciclópeas que, a pesar de que fueron realizadas en la Edad Media, sobre el siglo XV, la construcción nos recuerda perfectamente a las construcciones de Egipto, por esa perfección y, bueno, y también por la cantidad, en este caso, de rocas, de dólmenes de varios centenares de toneladas, que nos explicaría cómo llegaron a construir. Posiblemente aquí había una reminiscencia de otras civilizaciones anteriores con algún conocimiento que algunos de estos constructores conocían o aún pudieron llegar a utilizar. Pero vamos a ver que no va a ser solamente aquí en Sacsayhuamán donde vamos a encontrar estas construcciones ciclópeas que nos hablan de civilizaciones muy anteriores, aunque no podamos precisar la fecha exacta de su inicio. Otra de estas civilizaciones son las que encontramos en Tiahuanaco, en este caso es Teotihuacán, esta fotografía que tenemos aquí, luego iremos a Tiahuanaco, que es la que se correspondería en este caso con la ciudad de los dioses, se conoce así, la traducción vendría a ser algo similar, y aquí vemos una serie de pirámides, la pirámide del Sol, de la Luna, esta sería el camino, la carretera
de la muerte que se conoce, la que vemos aquí enfrente, y que tampoco se conoce exactamente cuándo fue construida, a pesar de que se les adjudica a los mexicas. Los mexicas dijeron que cuando ellos llegaron a este lugar, aproximadamente sobre el siglo III o IV antes de Cristo, ya se encontraron las ruinas. Por lo tanto, tampoco se conoce quién lo construyó ni en qué fecha. Otro misterio que tenemos pendiente de resolver. Y si hablamos de Teotihuacán, pues cerca de aquí no podemos tampoco olvidarnos de otras construcciones que son las que vamos a encontrar en este caso en Chichén Itzá. Chichén Itzá, aquí tenemos una de estas imágenes que sería en este caso el templo si no me equivoco, de Kukulcán. Aquí vamos a encontrar ya las primeras imágenes o efigies de lo que ellos consideran quizás el dios más importante o uno de los más importantes, como es el que tenemos aquí. En este caso hablamos de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que como vemos es representado como si fuese una serpiente emplumada porque se supone que vino del cielo o que tenía esa facultad de volar, como decíamos. Y las representaciones también de Quetzalcóatl no solamente la vamos a encontrar en estas figuras, en estas representaciones de serpientes, sino también aquí con un cuerpo más similar al humano, aunque vemos que quizás no sea exactamente humano por las representaciones que tenemos en los diferentes códices, vamos a ver que también se representan como un ser que de alguna forma, en este lo vemos aquí en este códice, vemos que se alimenta, como que se traga al ser humano, a la persona, ¿no? El simbolismo que viene a representar en este caso sería que este dios, pues también de alguna manera diríamos que es un tanto cruel, ¿no? Tenemos otra representación, en este caso sería en el templo de Xochicalco, donde vemos que se representa al dios Quetzalcóatl. Y bien, ya pasando de Chichén Itzá, nos encontramos con esta imagen que quiero que os fijéis bien, porque esta imagen es del dios Marduk. El dios Marduk, que era un dios, en este caso, de Mesopotamia. Y Marduk, si vemos aquí en la mano derecha, que está de lado y sujetando hacia arriba, tiene una especie de ramo de flores. Y estas flores, si nos fijamos bien, son las mismas que vamos a encontrar también en Egipto, como estas que tenemos aquí, que ahora os muestro a continuación, que sería, en este caso, la flor de loto de Egipto, el loto azul, y que además se han encontrado también en Chichén Itzá, como vemos en la fotografía de al lado. Es decir, que tenemos, por un lado, al dios, en este caso sumerio, Marduk, que vemos que él ya muestra esa flor de loto, y que esa misma flor de loto que aparecía en Sumeria la encontramos ahora en Mesoamérica, en este caso en Chichén Itzá, aparte de que también estaba ya en Egipto. Nos está, por lo tanto, mostrando, como he dicho, una conexión que en este caso, vamos a decir, los científicos, los oficiales, solían rechazar, negar de que existiese una conexión muy directa entre Egipto, Sumeria y Mesoamérica. Y como vemos, no es así. Tenemos la flor del loto representada en Egipto y es Chichén Itzá, y la teníamos ya también representada mediante esta imagen que os muestro del dios Marduk sumerio. Pues bien, hay otras relaciones que se han encontrado investigando pues, por investigadores que llevan dedicados toda su vida, precisamente gracias a ellos, como ahora vamos a mencionar algunos de ellos, que en este caso para mí es una persona muy querida, una amistad de muchos años, de Julia Calzadilla Núñez. Julia Calzadilla Núñez es una investigadora
es una licenciada en la historia, en este caso de Egipto, es egiptóloga, bueno, es escritora, ha tenido varios premios, pues, en fin, que es una persona que ha dedicado toda su vida a investigar con conocimiento. Pues bien, en este caso, en Ecuador, y me estoy refiriendo a Chirige, que es el lugar de la fotografía que ahora os muestro, ella encontró varias evidencias también de esta conexión, de esta relación que estábamos hablando entre Egipto y Mesoamérica. No me voy a extender mucho más, pero sí que voy a mostrar algunos de los detalles que ella hacía referencia. Tenemos el ojo de Horus, que vamos a ver que no solamente lo vamos a encontrar en Egipto, que ya aparecía también en Sumeria, lo vamos a encontrar ahora en Mesoamérica en varios lugares muy representados y con una finalidad, con el significado esotérico de ese, el ojo que todo lo ve. También a veces relacionado con el tercer ojo, el ojo místico. Pues bien, ese tercer ojo egipcio lo vamos a encontrar, en este caso, en Ecuador, en estas figuras. Aquí vemos cómo se representa el ojo egipcio, todo lo ve. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, el tocado Nemes, esta especie de tocado que se utiliza para representar a los reyes egipcios, a los faraones, y que vemos aquí muy bien representado en la máscara, por ejemplo, de Tutankamón, que es la que tenemos aquí. Pues ella también lo ha encontrado, en este caso, en una estatuilla que se conoce como la estatuilla de la Venus de Valdivial, Valdivial, que es un pueblo de aquí cercano. Tenemos también, por ejemplo, esta imagen que representaría al disco solar, el disco solar egipcio. Pues bien, este disco solar, esta imagen, la vamos a encontrar también en un quipu inca que se conoce en esta zona de aquí, y vemos que efectivamente representa lo mismo. O, por ejemplo, descubrimientos como estas esferas que están perforadas, que están huecas, que se supone también con alguna propiedad y que eran utilizadas con algún fin que desconocemos, no conocemos en su totalidad. Bueno, no me quiero extender en este tema, pero vamos a ver ahora que tendremos otras evidencias quizás que nos van a parecer más directas, que vamos a encontrar esa relación entre lo que serían las antiguas civilizaciones sumerias y egipcias con las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, lo que nos va a facilitar no solamente entender por qué hay una serie de monumentos y construcciones que actualmente se desconocen su origen, pero que sí que vamos a entender por qué tienen esa antigüedad y esa semejanza. Por supuesto, la primera de estos lugares, de estas construcciones, la vamos a encontrar en Tiahuanaco, en Bolivia, en el templo de Pumapunku. Aquí tenemos ya las imágenes de la cruz que la encontrábamos también de diversas formas en Sumeria y en Egipto, la encontramos en Pumapunku, pero hay otras pruebas que se han encontrado localizado más recientemente, como es esta evidencia en esta especie de cuenco, donde en su interior, y ahora lo veremos con más detalle, aparecen toda una serie de escritos que aquí tenemos, por ejemplo este de aquí, en el que se nos está en el lenguaje, en este caso, que se utilizaba en Sumeria, mediante esta escritura cuneiforme. Aquí podemos contemplar en esta imagen cómo el de Pumapunku es prácticamente idéntico al de Sumeria. Podríamos incluso, con algún experto en lenguaje sumerio, traducir todo lo que dice aquí, que en alguna de estos elementos sí que se ha llegado ya a traducir, precisamente porque es una escritura cuneiforme como la de Sumeria, como decía. Y bien, después de esta imagen, siguiendo también como estábamos con Tiahuanaco, aquí vemos que estas construcciones ciclópeas, porque algunas de ellas, pues de estas piedras llegan a tener un peso aproximado de 1000 toneladas, es una barbaridad, 1000 toneladas. Ahora veremos algunos de estos bloques de piedra.
Pues para la época en la que se supone, digo se supone porque no lo sabe nadie, cuando los españoles llegan en el siglo XV a Mesoamérica, a esta zona de Bolivia, les preguntan, porque se quedan maravillados de estas construcciones, y les pregunta que quién ha construido estos templos, todas estas construcciones que se encuentran allá, y bien, los nativos les dicen que no saben quiénes fueron, que ellos dicen que fueron los dioses que llegaron del cielo, que bajaron del cielo y construyeron estos templos, estas construcciones, y hablaban de 13.000 años atrás. Todo esto, pues vemos que nos empieza a coincidir, empieza a encajar con la historia que conocemos de las antiguas civilizaciones de Sumeria y de Egipto. Aquí tenemos quizás una de las partes más representativas de este lugar de Puma Punku, que se conoce como la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, en esta parte central, tenemos esta figura que se supone que representa al dios Viracocha. Dios Viracocha, que también lo hemos encontrado en otras esculturas y en otros lugares de aquí de Mesoamérica, puesto que son dioses que de alguna forma se comparten entre distintos lugares. Aquí aquí se puede parar la imagen. Bien, las construcciones, en estas construcciones que tenemos de Tiahuanaco, se han encontrado que entre las piezas, para ensamblarlas mejor, para que pudiesen estar perfectamente unidas, por eso que se suele decir que entre las rendijas de estos bloques de piedra, que prácticamente es imposible hacer pasar la hoja de un cuchillo, esto es porque utilizaron una técnica, fijaros aquí en estas dos piedras que se unen. Ahora están sin unir, pero se ve una muesca, parece que sea como una especie de hueso, ¿verdad? Bueno, pues esta muesca, creo que ya lo hablamos en otros capítulos, cuando hablamos de la Atlántida también, se introducía lo que vemos aquí. Esta es una pieza de hierro colado, hierro fundido, que se tendría que fundir en el lugar, lo cual ya conllevaba que en este caso los constructores, los que estaban construyendo estos monumentos, tenían que poseer una especie de fragua, un lugar donde fundir el hierro para luego, en este caso, vertirlo sobre estos moldes en la roca, y que así quedasen unidos. Si según en este caso la ciencia oficial nos dice que en la fecha que se supone que se construyó, en este caso Puma Punku o Tiahuanaco, no existía, no conocían el hierro ni conocían estas técnicas, pues aquí tenemos ya la primera de las cuestiones. ¿Cómo consiguieron conocer, o sea, saber cómo realizar todo este trabajo, fundir el hierro, introducirlo? Aquí tenemos una evidencia, una prueba de que la tecnología utilizada era mucho más avanzada a la que se le suponía por entonces. Aquí tenemos otra imagen en la que estos investigadores, esto corresponde a un fotograma del canal de Historia, estaban precisamente observando lo que os acabo de comentar. Fijaros también en estos bloques de piedra de Tiahuanaco. Si vemos, existen cientos, centenares o miles de ellos. Si nos fijamos con atención y lo viésemos ahora mismo en cualquier lugar, en una explanada, y nadie nos dice de dónde son originarios, dónde se encuentran estos bloques de piedra, lo primero que vamos a pensar es que son una especie de piedras artificiales, o por lo menos que parece que estén hechas dentro de un molde como de cemento. Son todas que parecen prácticamente iguales. Y fijaros por qué esa forma como de H, con esas hendiduras para que encajen unas con otras. Esto parece que está hecho en serie, que se ha fabricado pues como las casas prefabricadas que tenemos hoy día, ¿no? Pues bien, la ciencia oficial, en este caso la arqueología, los arqueólogos oficiales, dicen que todas estas piedras que estamos viendo aquí, que estas construcciones que hemos visto aquí, como la Puerta del Sol, que todo esto se hizo
mediante el esmeril de la roca, es decir, que se cogían de las rocas de las canteras y con arena, lo oís bien, con arena, simplemente frotando con la arena y picando con otra piedra a modo de martillo, una roca quizás un poco más dura que estas, pero no dejaba de ser roca, se conseguían estos bloques perfectos que estaban con unos ángulos de 90 grados casi perfectos, casi al milímetro diría yo, y además rocas como vemos aquí, en este caso de más de 1000 toneladas de peso. Bueno, es que es imposible. Esa es la explicación que dan, no lo digo yo. Cualquiera de vosotros puede acceder en Google y poner el nombre de Puma Punku y ver la explicación oficial que se da y nos dicen eso. Claro, como no se conocía el hierro, vemos que allí sí que hemos encontrado aquí la pieza de hierro que se funde, que estaba uniendo las dos piedras, pero la ciencia oficial, bueno, no da ninguna explicación al respecto, o dicen que son aleaciones, mezclas de cobre con algo más, pero bueno, aún así, aunque fuesen de cobre, con el cobre no se pueden partir rocas como hemos visto que se han tallado tanto en Egipto como aquí, rocas, y en este caso pues de diorita o de una dureza muy similar, con lo cual es imposible que se haga con otro martillo de piedra, de roca, como nos explica la ciencia oficial. Pues bien, aquí tenemos otra prueba, otra evidencia de que la civilización que construyó, en este caso, Tiahuanaco y Puma Punku, no era una civilización que había surgido de la evolución normal de la humanidad, pues hacía nada más que 2000, 3000 años como mucho. Ya hemos visto que se han encontrado evidencias que relacionan esta conexión entre Sumeria y Egipto, y que por lo tanto, si ya en Egipto y en Sumeria ya sabíamos que en Egipto en concreto nos estaba dando la fecha del gran diluvio, de cuando se hunde la Atlántida en precisamente 13.000 años atrás, y vemos esta conexión con las fotografías que os he mostrado, pues efectivamente estas construcciones fueron realizadas por esa misma o una civilización similar a la egipcia hacía 13.000 años, tal como los nativos dijeron o comentaron a los conquistadores españoles cuando les preguntaron que quiénes habían construido todas estas edificaciones. Pero vamos a ver que tenemos más pruebas, más evidencias. Uno de estos investigadores, que también para algunos polémicos quizás, que es Claude Donat, él ha mostrado algunas de estas piezas o de estas evidencias que ha encontrado. Una de ellas, por ejemplo, esto creo que fue también en Bolivia, el que se conoce como el disco genético. Si lo observamos con atención, aquí podremos ver cómo a través de va realizando como una espiral y va explicando cómo a través de, en este caso, el ser humano nos muestra cómo se fecunda el óvulo, cómo va creciendo hasta que nace, incluso pues cómo es a través de la mujer, de la hembra, por donde nace el feto del ser humano. En esta otra imagen, que sería la cara posterior, vamos a ver si aquí tenemos aquí el primero. Este sería la imagen del disco genético que hace referencia a todo lo que sería la vida en el planeta, o supongo que incluso en todo el universo. Y este otro que os comentaba era el que se hacía referencia al ser humano como tal. Y claro, él muestra también otras evidencias de quiénes pudieran ser estos seres o esta civilización. Y nos muestran estos cráneos que, a diferencia del cráneo humano, lo que sería la frontera y en la calavera, el cráneo en la parte superior, no tiene las tres partes, los huesos occipitales, tiene dos nada más. Vemos aquí en lo que sería en la parte frontal, uno que comparte medio cráneo y la otra no tiene tres, tiene dos, por lo tanto no es un cráneo humano, aparte de las dimensiones que son mucho mayores y además mucho más alargados. Tenemos aquí otros cráneos más para observarlos, y la distancia, en este caso
bueno, pues el gigantismo, por decirlo así, de estos esqueletos que eran mucho más altos que los humanos, como nos hablaran también los antiguos, los dioses antiguos, ¿no? Estas son las fotografías que nos mostrarían esta diferencia de estos cráneos con los humanos. Bien, aquí tenemos algunas de estas piezas que él también muestra en sus artículos y en sus investigaciones de estos hombres que de alguna manera están identificados con estos dioses venidos del espacio, con estas formas alargadas y también como de reptil, u objetos, como sería en este caso una flauta de piedra, que al hacerla emitir el sonido nos va a dar, en el caso de esta flauta de piedra, sería en concreto, tal como explica él mismo, un sonido que sería prácticamente igual, si no es el mismo que el que emiten los delfines. Algo muy curioso, pero que se ha comprobado que efectivamente esta vibración del sonido sería la misma que la que emiten los delfines. O esta otra flauta también de piedra, en la que la vibración que emite son similares a la de las ondas cerebrales del cuerpo humano, del ser humano, del hombre. No sabemos para qué, pero seguro que tendría alguna función, alguna finalidad muy concreta. Aquí, por ejemplo, ahora tenemos otros detalles que os quiero mostrar que se encontraron en el año 1984, en este caso por un ingeniero, se llamaba Elías Sotomayor. Este hombre, junto con un equipo de buscadores de oro, por decirlo así, en Ecuador, en una zona que se conoce como La Maná, el monte de La Maná, encontraron una cueva, que esta sería la fotografía de la entrada de esta cueva de La Maná, donde iban a encontrar más de 300 objetos más que curiosos, sobre todo por lo que representaban lo que veían. Yo he recogido algunos de ellos que vamos a mostrar también, que nos van a hablar precisamente pues, de estas civilizaciones antiguas, antiquísimas, ¿no? El primero de estos objetos es esta piedra que se conoce como el mapa mundi, ¿no? Es un mapa del mundo, es un planisferio. Y aquí podemos, si nos fijamos bien en esta primera cara, podemos identificar perfectamente lo que sería América del Norte, América del Sur, y vemos unas islas o continentes a la derecha. Bueno, pues aquí efectivamente esta parte central, es como esta isla, por decirlo así, de un tamaño bastante grande, nos recuerda a la Atlántida de Platón, en el lugar justo donde nosotros ya hablamos en los otros programas, en los otros capítulos, que debería existir, encontrarse. Y si hoy vemos la parte posterior de esta piedra, que tiene unas dimensiones de unos 60 centímetros de alto por 40 de ancho por unos 30 de grosor, nos encontramos con la otra parte, con la parte de Europa. Vemos Europa, España, la isla de Italia, la India, parte de África, perfectamente identificadas. Bueno, en esta imagen, aquí lo podemos ver ya en el conjunto, y aquí, efectivamente, si ahora comparamos la Tierra actual, la imagen actual con la que se dibujaba, vemos que ahora ya no están algunos continentes o algunas islas que entonces estaban, que como sabemos han variado precisamente por los cataclismos que se han producido desde hace 13.000 años o 12.000 y pico de años hasta la actualidad, con lo que nos están datando con estas piedras en qué fecha se hicieron, la antigüedad que poseen, que como mínimo, como decimos, es de 13.000 años atrás. Bueno, otra de las peculiaridades o particularidades que tiene esta piedra es esta línea blanca que hemos visto aquí. Vemos esta línea, o aquí se pueden observar mejor también, vemos estas líneas. Bien, pues esta línea que vemos aquí nos está marcando justo en ese ángulo, en ese cruce, en ese punto, pues nos están indicando que es aquí, en esta parte, donde se encontraría precisamente esa cueva que hemos dicho de La Maná, donde se encontró todos estos objetos que estamos comentando. Y en la parte posterior, justamente también en la que se correspondería con la zona donde estaría ubicada Sumeria,
en este caso, sería la parte de Mesopotamia, la zona donde estuvimos comentando también que existía esta antigua civilización. Aparece un ojo, el ojo que hemos visto antes, este ojo que todo lo ve, ese ojo que aparece también en Egipto y que luego lo hemos encontrado en otros objetos de la civilización Mesoamérica. Pues nos encontramos esta incrustación, que es un ojo que de alguna manera nos marca esa línea que recorre todo el planeta como si fuese una línea de conexión con nosotros, lugares o centros de poder, por algo que quizás ahora no conozcamos, pero que seguramente si seguimos investigando vamos a encontrar esa conexión, estas líneas como digo, de poder. Pues bien, otro de los objetos que encontramos aquí, se encontraron en esta cueva, es esta pirámide que vuelve a aparecer este ojo en la parte superior, que además tiene unas propiedades que en el momento que se pone o se expone a la luz negra, es decir, a la luz ultravioleta, vemos que es como fosforescente, como que se ilumina y brilla, tal como lo observamos aquí. Bueno, a todos, seguramente si no a todos, nos habrá recordado a la pirámide que podemos encontrar en los billetes de $1 de Estados Unidos. Ese ojo que todo lo ve, que aparece sobre esta pirámide como si fuese de ladrillos construida. Pues bien, esta misma pirámide que se encontró acá, en la parte inferior, en la parte de abajo, aquí vemos el ojo en la parte, si cogemos el triángulo abajo y vemos los ladrillos, pues bien, esta sería la parte inferior. Aquí encontramos unos puntos como dorados, como relucientes. Estos puntos, que además están incrustados con oro, es decir, que son de oro, tienen oro incrustado, lo que está reflejando sería una constelación que más o menos todos conocemos y que algunos, bueno, sobre todo en aquella época, estaría relacionada por el origen, supongo yo, de quienes llegaron aquí a la Tierra, que no sería otro que la de Sirio, ¿no? Vamos a ver aquí otra fotografía. Esta sería también de otra pirámide, pero ya no con esa perfección, sino que nos indicaba una especie de instrucciones de la pirámide. Algo que, bueno, quizás no se ha sabido aún descifrar. Y vemos también cómo aparece una escritura que está relacionada más con la cuneiforme de Sumeria que con otro tipo de escritura de Mesoamérica, como podemos observar en estas dos fotografías que os acabo de poner. Otro objeto curioso que encontramos aquí en esta cueva es esta imagen que parece efectivamente la cabeza de una serpiente, de una cobra. Y bueno, quizás para muchos de vosotros, pues la serpiente o una cobra sin más no tiene mayor importancia, pero si os digo que una cobra en Mesoamérica, pues es imposible que exista porque no han existido, no hay serpientes cobras en Sudamérica, pues nos tendremos que preguntar qué hace allá, qué hace una serpiente cobra en América. Pues fijaros bien, esta serpiente, por la parte delantera, efectivamente que muestra cómo, con la forma de una serpiente cobra, al exponerla a la luz negra, a la luz ultravioleta, también vuelve otra vez, como ocurría con la pirámide, vemos que es fosforescente, también refleja y además nos está marcando aquí un dato que yo he encontrado muy curioso. Si contáis los puntos, estos puntos que tenemos aquí, vemos que son 3, 4, 5, 6, 7 puntos energéticos. ¿Y de qué nos puede hablar? ¿De qué nos puede estar diciendo con 7 puntos energéticos? Pues los 7 chakras del ser humano, ni más ni menos. Es decir, que estos objetos no solamente están representando algo físico del animal o de lo que pueda representar, sino también una información más allá del esoterismo, más profunda, como es en este caso los 7 puntos que todo ser humano
tenemos, en este caso, que se conocen como los chakras o lugares de poder, centros energéticos dentro del cuerpo humano. Seguimos y vemos también aquí, es otra serpiente, en este caso, es otra serpiente que, y al igual que ocurrió con la anterior, cuando la exponemos a la luz negra, a la luz ultravioleta, vemos que efectivamente es fosforescente y refleja unos puntos que también tiene otro significado, como ocurre con esta cabeza de delfín, un delfín que al exponer también a la luz negra o ultravioleta también refleja, como vemos, la fosforescencia de ella. Esta es una imagen que está actualmente, se encuentra en el Museo de Antropología de México, Distrito Federal, donde si nos fijamos aparece un personaje aquí como si estuviese en una cápsula, como si fuese un piloto, un astronauta, y fijaros lo que tiene en las manos. Esa cajita, eso que parece que acompañaba siempre a los dioses sumerios. Cuando hablábamos de Enki, de Enlil, de Anu, siempre aparecían con esa caja en las manos. Un misterio por resolver, porque hasta hoy día, que yo sepa, nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de qué es esa caja que todos estos personajes siempre salen representados. Y lo encontramos aquí, pues como vemos, como si fuese dentro o protegido por esta serpiente alada que vendría a representar también al dios Quetzalcóatl. Bien, pues estas representaciones, que también, por cierto, aquí encontramos, en esta web se encontró este Moai, esta figura del Moai, que está alejado de la isla de Pascua, como hemos visto al principio, que es donde se encuentran los Moai. Sin embargo, este estaba en Bolivia. Pues bien, a partir de aquí vamos a encontrar o vamos a ver otras evidencias físicas que nos vamos a encontrar en Mesoamérica. Y ahora voy a pasar una serie de fotografías de piedras que se conocen como piedras de hojuelos, que están en México, y que nos van a mostrar sin ningún tipo de dudas pues a estos seres venidos del espacio, a estos extraterrestres, dioses, alienígenas y como le queramos llamar. Bien, la primera de ellas que muestro aquí es una representación muy pequeña, las que os voy a mostrar. Realmente existen miles, millares, pero creo que con estas serán suficientes. Aquí vemos cómo nos representa efectivamente la cara que nosotros ya identificamos pues con ese, diríamos, este ser extraterrestre, con ese gris quizás, por los ojos grandes que observamos aquí, y cómo en la parte frontal aparece este platillo, ¿no? Este ovni con esta forma de cono que a todos nos recuerda pues al platillo que se suele identificar como un ovni, como un objeto volante no identificado, pero que nosotros sí que lo identificamos con un ser extraterrestre. Pues bien, tenemos otras piedras en las que vemos a estos seres como si fuese con una especie de escafandra también y con una especie de depósito como si fuesen alas, que quiere decir que les sirvan para volar quizás, o en estas otras piedras, como se nos vuelven a representar, vemos a estos seres dentro de unas cápsulas con embutidos en su traje espacial, y como vemos estas naves que parecen volar por el espacio y dirigirse, en este caso, hacia la Tierra, ¿no? Otra imagen que podemos identificar perfectamente a una nave espacial, a un ovni, es la que encontramos aquí, que da la impresión que esté abduciendo a un personaje de cierta relevancia, de cierta importancia. O esta otra, en la que vemos una reproducción en piedra de lo que sería la cabeza de uno de estos seres, que también pues podemos identificar quizás, si no con los grises, con un ser muy similar, de un aspecto muy similar. En esta otra piedra también volvemos a encontrar otra vez como en la parte inferior vemos la nave de la cual se supone o en la que se supone que está ese personaje con esa escafandra. Es como si fuese un aumento en la que nos explica quién está dentro, ¿no? Y está indicando con la mano hacia dónde se dirige o hacia dónde va. Y vemos el aspecto físico
de este ser, de esta persona. En la siguiente vamos a encontrar algo similar. Otra vez vemos a ese personaje que está equipado con esa especie de alas, quizás es una especie de motor o de depósito, no sabemos bien lo que quiere decir, pero que le sirve para desplazarse hacia esa nave, hacia ese objeto volador que vemos en la parte superior de la fotografía. En esta otra, volvemos otra vez a encontrar la imagen de los seres que están como esperando la llegada de este ser divino o Dios que viene del cielo, y lo encontramos en estas posiciones también como del astronauta que tiene que pilotar esa nave. En esta otra volvemos a encontrar otra figura también en la que vemos planetas. En este caso nos recordaría a Saturno con sus anillos, y como de alguna manera nos está indicando, vemos también cometas, asteroides, planetas de diferentes tamaños, como nos quiere indicar el sistema solar en el que se encuentran, ¿no? En esta otra también volvemos a encontrar imágenes que nos identifican a estos personajes con seres quizás que están habitando en ese momento la Tierra. En esta otra imagen vemos que son cientos de formas en las que se representa siempre esa imagen que tenemos ya grabada en la mente de este ser extraterrestre, de este ser bajito con esos ojos grandes y esa forma, bueno, que reconocemos como los grises comúnmente. En esta otra vemos a ese ser que ya está haciendo referencia a una posición quizás del espacio, y en la que observamos como, aparte de la nave en la que se supone que él se traslada, que es la que vemos enfrente de él, hay referencia de una especie de meteorito o de estrella, y que es a la que se dirigen. En este otro de aquí tenemos ya el personaje en 3 dimensiones, como está de alguna forma, como estaría un astronauta hoy día en una de nuestros cohetes espaciales, ¿no? Esta otra imagen nos vuelve a representar ya a ese personaje que además parece ser que lleva en su mano como a un niño, como si estuviese llevando consigo a ese niño, ¿no? Y ya vamos a ir acabando, y nos encontramos también con alguna forma en estas piedras de estos platillos volantes, de estos objetos voladores, que nosotros al verlos pues los identificamos sin ningún problema con lo que sería un ovni de los que vemos. Y en esta última, ya para finalizar, pues bueno, representaría precisamente a ese ser, a ese astronauta quizás de otros lugares, de otros mundos, que nos indica pues cómo entre la luna, el sol, la estrella, pues en lo que sería la Tierra se encuentra él. Bien, yo con estas imágenes creo que es suficiente por ahora para, de alguna manera, hacer ver de que las civilizaciones, o las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, igual como ya ocurriese con la civilización sumeria y con la civilización egipcia, tiene una antigüedad, si no igual, incluso quizás puede ser que mayor, pero siempre estamos hablando en las mismas condiciones, en la misma medida, y además las pruebas, las evidencias que hemos encontrado en Mesoamérica, como hemos visto en estas piedras de Ojuelos, o en las que se encontró, los objetos que se encontraron en esta cueva de La Maná, pues que efectivamente no se corresponden con una civilización, vamos a decir, reciente, de hace 2000, ni 3000, ni 4000 años, sino mucho más antigua, anterior, y en la que, por supuesto, y tal como hemos visto, intervinieron otros seres llegados del cielo, del espacio,
que fueron quienes tanto en Sumeria como en Egipto, como en toda Mesoamérica, y seguramente que si vamos a mirar las antiguas civilizaciones de la China y de otros lugares, nos vamos a encontrar siempre con estos personajes llegados del espacio exterior, que son quienes, de alguna forma, siembran estas nuevas civilizaciones y de las que aún hoy día podemos encontrar algunas reminiscencias. Yo con esto, Iván, si te parece, doy por concluida esta segunda parte de este capítulo de las antiguas civilizaciones y bien, si te parece bien y si hay alguna pregunta de nuestros amigos que le podamos responder, pues iremos a ello. De acuerdo, muy bien, José Luis. Sí, mira, hay una pregunta que acaba de llegar de Rubiro, desde España, que comenta sobre qué clase de pintura utilizaban en las figuras para que brillaran con luz negra. ¿Cómo podían ellos reproducir eso? Claro, bueno, ahí está la técnica que utilizaban, que en algunos casos hemos visto que estaban realizados con oro líquido, en alguno de estas piedras se encontraba, y un material que hoy día, por las técnicas y por lo que conocemos de química, lo podemos hacer, pero en aquella época, si estamos hablando, aunque fuese en la antigüedad que le otorga la ciencia oficial, sería imposible, lo desconocían. Según la ciencia oficial, hemos visto como en Tiahuanaco pues no se conocía el hierro y tenemos esas construcciones megalíticas. Y hemos visto como sí que habían en estos moldes que estaban preparados para poner una barra de hierro fundido que los uniese. Y ellos se supone que no conocían esa técnica. Por lo tanto, alguien les enseñó esa técnica, alguien les dio los medios y la tecnología para hacerlo. Con estas piezas que relucen en la oscuridad, que son fosforescentes, evidentemente ocurrió lo mismo. Entonces yo no le puedo decir qué material usaban, cómo lo hicieron, puesto que lo que vemos es el fenómeno, es lo que son, pues lo que produce después, una vez que hemos comprobado que con luz negra o con, en este caso, ultravioleta, tienen ese efecto fosforescente. ¿Cómo lo supieron? Yo pienso que efectivamente fue una transmisión de conocimiento de estos seres, de sus dioses, de los dioses que según ellos construyeron todos estos templos y estos edificios. Sonia desde Argentina nos pregunta por estas figuras sobre su antigüedad, si se sabe qué antigüedad son. No se sabe la antigüedad, porque fueron encontradas, como he dicho, por este ingeniero, por este Elías Sotomayor, con un equipo que estaban buscando oro en ese lugar. Es un lugar donde existe mucho oro incluso líquido. De ahí que, bueno, al encontrar en esta cueva de la Maná esta serie de objetos, bueno, ellos han hablado de 300 objetos, pero creo que hay más muy cercano de allí. También en Ecuador tenemos la cueva de los Tallos, donde también se encontraron planchas de oro grabadas con signos, con caracteres, en este caso sumerios. Y bueno, la antigüedad, si estamos hablando de que Sumeria ya la ciencia actual le está otorgando una antigüedad de 8 y 9.000 años anterior, y nos están hablando de, en este caso, como vemos en la piedra del mapa mundi, de una antigüedad superior a 13.000 años, pues hombre, hay que calcularle como mínimo que pueda tener esa antigüedad, porque no se sabe, no se conoce exactamente la antigüedad. Que son antiguos, sí, pero ¿cuántos miles de años atrás? No se sabe. Pero hemos visto que hacen referencia a estos seres venidos del espacio y que, según nos dicen los nativos del lugar, pues cuando ellos llegaron, las ruinas ya estaban hacía miles de años y, según ellos, los construyeron. Todas aquellas construcciones fueron realizadas por los dioses. Además, dicen en una sola noche. No solamente dicen, bueno, no, en una sola noche construyeron, en este caso, Pumapunku. Bien, Genoeler nos comenta qué se sabe del material utilizado en los suelos de los túneles recién estudiados en Teotihuacán, que al parecer solo ese material se encuentra en lugares como Brasil.
Bueno, pues precisamente lo que se está intentando es investigar y averiguar cómo fue trasladada estos bloques de piedra hasta ahí. Tenemos muchos lugares en el mundo, no solamente en Tiahuanaco. En Egipto, cuando hablamos de los bloques de roca, de piedra que se utilizan para la construcción de las pirámides, se dice que fueron traídas de la cantera de Asuán, que está como a unos 1000 kilómetros. Y dices, bueno, ¿cómo trajeron esas piedras? Bueno, pero es que hay algunos autores que alegaban que la composición de la roca que existen en las pirámides, que originariamente era de Sudamérica, de aquí de Mesoamérica, y dices, bueno, ¿cómo pueden haber traído rocas desde Mesoamérica a Egipto para construir las pirámides? Parece absurdo, ¿no? Tampoco se puede aceptar como una respuesta válida. Es un misterio realmente, sí, lo es. Podemos hablar incluso de otros lugares que están muy alejados de aquí, como es, por ejemplo, el Parque Natural de Soria, en Rusia, donde hay unos moles, hay unos bloques de roca, de piedra, que llegan a medir algunos ya a pesar más de 3000 toneladas. Esto es una barbaridad. Y son construcciones de 40 metros de alto que hoy día, ni con grúas, ni con las grúas más especializadas que tenemos, más sofisticadas, somos capaces de hacer esas construcciones. Entonces, ¿cómo lo trajeron? ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Se han dicho muchas hipótesis. Se ha hablado incluso de la levitación, de poder levitar los bloques de piedra. Y de hecho, existen algunas fórmulas de la antigüedad que se conocían, y se hablaba también de las propiedades de los ultrasonidos. Y hace poco tiempo, investigadores científicos han descubierto y han demostrado cómo es posible con ultrasonidos hacer levitar la materia. Lo que pasa es que nosotros, la capacidad que actualmente se ha conseguido, por lo menos que se ha publicado, pues es de cosas que tienen un peso muy pequeño. No se ha conseguido con bloques de piedra, pero pudiera ser que este fuese una de las técnicas. Ya te digo, no podemos aún decir y aseverar con total seguridad de que se hubiese utilizado un sistema u otro, pero está claro y es evidente que arrastrándolo por el suelo con piedras, con cientos de personas, ni con palancas, y en muchos casos en situaciones y momentos en que según la ciencia oficial no conocían la rueda, la polea y el hierro, pues es imposible. Por lo tanto, ahí existía una tecnología desconocida para nosotros y muy avanzada, no solo en aquella época, sino actualmente. Nos pregunta José Luis, ¿dónde se puede ver esa pirámide negra? ¿En qué museo o en qué ciudad? Bueno, es una colección de un... No sé exactamente a qué se dedica este hombre, pero sí que sé que es una colección que está en Ecuador, es un ecuatoriano. Este hombre se llama Germán Villamar. Él recibió todo esto como he dicho, del ingeniero Elías Sotomayor, y es el que las posee. Él ha permitido que en este caso Klaus Dona, que hemos comentado ya en el vídeo, pues hiciese una serie de fotografías y estas pruebas que hemos mostrado con estas piezas, y que hablase de ellas. Actualmente, hoy día, no sé si la sigue teniendo este señor, pero es una colección privada en todo caso, y que yo sepa, hasta ahora las tiene solo él. Vale. César nos está preguntando por qué estas civilizaciones no se presentan de nuevo con sus estructuras, es decir, que por qué no regresa ese tipo de civilización. No sé, pues imagino que, claro, son civilizaciones que desaparecieron en un momento dado. Claro, la civilización desapareció como tal. Nosotros somos de alguna manera pues las reminiscencias de esas civilizaciones, y seguramente que si algún atlante o algún sumerio de aquella época o egipcio, pues bueno, fue trascendiendo en el tiempo, se fue disolviendo con las civilizaciones de entonces, de la época,
y los conocimientos pues que hayan podido ser transmitidos es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Pero la civilización como tal, unas porque cuando se produjeron los cataclismos en todo el globo terráqueo, pues se hundieron varios continentes, islas, donde se encontraban estas civilizaciones, y quizás también pues este conocimiento, si se encontraba en algún lugar determinado que por cataclismos o por cualquier otro motivo desapareció, pues ese conocimiento se ha quedado muy reducido quizás a algunas pocas personas o alguna organización que por un motivo u otro no ha podido o no ha querido que el resto de la humanidad se beneficie de ese conocimiento. De hecho, nosotros hoy día vivimos en una sociedad manipulada, controlada por los poderes de facto, en la que desde que nacemos, desde que el momento que ya empezamos a tomar conciencia, a ir a las escuelas, lo que nos enseñan no es la verdad. Es una verdad a medias, manipulada, cortada, limitada, nos manipulan. Entonces, ya con la religión, con las enseñanzas que te vamos a decir, que te obligan a aceptar y que no te dejan pensar por ti mismo y aprender a resolver, sino que ya te dan las soluciones, entre comillas, lo de las soluciones que tienes que aplicar para cada caso, pues estamos limitados a poder asumir una información que, de ser conocida por todo el mundo, si todo el mundo supiese la verdad real de quiénes somos, por qué estamos aquí, desde cuándo y todo lo que ha acontecido con anterioridad, veríamos que estamos viviendo en una mentira, que todo lo que tenemos aquí ahora, algunas cosas sí son ciertas porque interesa tenerlas, pero la mayoría de lo que conocemos o de lo que nos están inculcando desde pequeñitos está basada en la mentira, está todo manipulado. Entonces no interesa. Tú imagínate ahora que se descubre pues una de estas pirámides o de estas maquinarias que funciona con energía libre inagotable, que se puede aplicar a la luz de casa, a la calefacción, al funcionamiento de los vehículos, todo. Entonces tú no necesitas comprar petróleo a las compañías multinacionales petroleras, ni para calentarte, ni para la calefacción, ni necesitas para que funcione el auto, ni el tren, ni el avión. Ya prescindes de estas compañías que son las que tienen el mayor monopolio mundial para conseguir la energía. Lo mismo sucedería con las compañías del gas. O sea, todas las compañías energéticas, que son las que tienen el mayor poder actualmente, y los estados más importantes como Estados Unidos, etcétera, que precisamente tienen su poder, y siempre fíjate que para que este poder no desaparezca y quieren controlar aquellos países que son los mayores productores de petróleo, o donde hay petróleo, allá van ellos. Y si no, fijaros en la guerra de Irak o de Afganistán. ¿Por qué fueron allí? Porque había petróleo. Les importaba un pepino si el que gobernaba era un dictador o no. ¿Cuántos dictadores tenemos en el mundo más crueles que los que habían allá? Cientos, centenares. ¿Han ido a hacer guerras allá a cambiar el régimen? No, porque allí no hay petróleo. Entonces, como lo que no interesa es que la humanidad, los hombres, las personas, seamos libres para poder decidir nuestro destino y cómo queremos vivir, se nos impone toda esta serie de leyes, de normas, se nos limita, y una civilización que pudiera convivir en paz, utilizando energía libre, como la que se supone que ya se utilizaba, con esos conocimientos que te permitían construir esas construcciones megalíticas, pues hoy día con estos poderes de facto sería imposible, no lo permitirían. Es más, yo estoy convencido que los seres, estos extraterrestres, estos seres alienígenas, han estado y siguen estando con nosotros, siguen estando, pero si tuviesen que darse a conocer a todo el mundo, que ya lo saben los Estados Unidos y los países más importantes ya tienen contactos con ellos, tendrían que enfrentarse a estos poderes fácticos, porque no les iban a permitir
¿Qué compañía, o sea, todos estos magnates del petróleo van a permitir, van a ceder todo el poder que tienen? Porque si ya no necesitamos el petróleo, si ya no necesitamos la energía que actualmente consumimos, que es lo que le da el poder, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ya no te pueden controlar, ya no tienen poder para subyugar a ningún país ni a nadie. ¿Qué harían los ejércitos que necesitan construir armamento continuamente, fabricar armas y más armas, y todo ese dinero que se llevan todos estos políticos corruptos por permitir esas guerras y esas construcciones? No lo van a permitir. Nos engañarían y nos dirían que esos seres extraterrestres vienen a invadirnos y que hay que luchar y acabar con ellos porque si no van a acabar con nosotros. Como si ellos no pudieran haber acabado con nosotros hace ya miles de años si quisieran. Como que no tienen tecnología. Si están aquí es porque poseen una tecnología muy superior a la nuestra, para bien y para mal. Por lo tanto, es simplemente que no van a aparecer estas tecnologías así como así, por las buenas. Va a ser muy difícil, no digo imposible, va a ser muy difícil. La única manera es que la gente se pregunte por qué, estudie, investigue y sea cada persona la que por sí misma saque sus propias conclusiones y sobre todo que de lo que vea y oiga y lea de los medios que están al servicio de los poderes de factos que tienen dueño, que no se crea ni la mitad, porque más de la mitad es manipulación. Sí, está claro. Durante toda la historia siempre ha habido alguna élite que ha querido dominar al resto. Claro, por ejemplo, en la Católica América, pues sí, todas las pruebas de la cultura. Sí, te quería comentar, sí, precisamente cuando Hernán Cortés llega a México, ¿no? Y se encuentra con los mexicas, que, bueno, y bueno, los conquista, entre comillas, esto de conquistar. Claro, es que no se podía hacer. España, fíjate, ya en la Edad Media tenía unas leyes que para que alguien fuese a conquistar tierras tenía que tener primeramente el permiso del rey. El rey tenía que autorizar que se fuese a conquistar aquella tierra en concreto y con algún motivo. O sea, que tampoco es que dijeran, yo vengo aquí y conquisto porque me da la gana. No se podía hacer, había unas leyes. Y como Cortés se las saltó, llegó allí y ¿qué hizo para que no ser arrestado y tal? Y al contrario, conseguir. Dijo que los mexicas lo confundieron a él con Quetzalcóatl, con su dios, el que era el dueño de aquellas tierras, y que se le rindieron. Claro, dice, no, yo no he conquistado nada. A mí me han confundido con Quetzalcóatl, que es su dios, y se me han rendido. Y esas tierras que se me han rendido, yo se las doy al rey de España para que me haga virrey, me haga lo que sea y tal. No, eso es lo que ocurrió. O sea, ¿tú te piensas que los nativos de allí, los mexicas, no conocían a su dios Quetzalcóatl, a quienes les habían dejado aquellas ruinas, quienes habían... Y hemos visto las imágenes que he puesto antes, cómo representaban a Quetzalcóatl. ¿Van a confundirlo con Hernán Cortés? Para nada. Esto es lo que él dijo para evitar ser encarcelado, ser apresado, porque él no tenía permiso del rey para conquistar aquellas tierras. Y esto es lo que luego, con el tiempo, ya sabemos lo que ocurre con las mentiras. Cuando se repiten una y otra vez con el tiempo, pues bueno, si ya en el colegio te dicen que Hernán Cortés llegó allá y que miles o millones de nativos del lugar lo confunden con su dios, pues, hombre, no. Entonces son estas mentiras, que esta es una de tantos miles de mentiras que van contando y que la gente no se preguntan si eso es cierto o no, no investigan y simplemente se las creen. Y por eso estamos como estamos ahora. Y tenemos que hacer este tipo de programas explicándole a la gente que quiera conocer, que quiera saber el porqué de cosas, por lo menos hasta donde llegamos, porque lo que no sabemos, pues no vamos a decir algo que no conocemos. Y es mejor decir, no conozco, no sé por qué se ha hecho así o por qué está así o se ha puesto de esta manera, pero sí sé que eso no es lo que nos han contado durante todo estos 2000 años, ¿no?, de esta sociedad actual. Seguimos con más preguntas del chat. Naima Dembet comenta que en las imágenes que has presentado en los grabados de las piedras
parece identificarse diferentes razas. Por ejemplo, los de los cráneos grandes, ¿tú qué raza crees que se correspondería? Bueno, aquí tenemos ya, fíjate, nos habla de ello, se nos habla hasta en la Biblia. Hay otros libros sagrados anteriores también, en Ramayana y otros libros. Nos hablan en la Biblia se los conocen como los Nefilim, que son los hijos de estos dioses que se juntaron con las hijas de los hombres. Nos cuentan en el Génesis de la Biblia, nos dicen cómo estos Nefilim, estos hijos de los dioses, que vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, que eran atractivas, que les apetecían y que al fin de cuentas pues se juntaron con ellas, es decir, pues tuvieron relaciones sexuales y a partir de ahí nacen estos gigantes que son los héroes que luego veremos en estas historias, en estas leyendas, algunas que nos cuentan, en las que son de un tamaño mayor, que son gigantes con mucha fuerza. Y aquí tenemos a Goliat, o tenemos a Sansón, o tenemos a algunos de estos personajes bíblicos, ¿no?, que son considerados héroes. Pues estos cráneos pudieran ser perfectamente de estos seres, de estos nefilim, de estos gigantes. Digo pudieran ser porque es lo que me parece más razonable. Deduzco yo viendo la historia que conocemos, ¿no? Pero también pudiera ser de estos seres extraterrestres que llegaron, puesto que humanos no son. Al 100% humanos no son estos cráneos. Y estos cráneos, alguno de ellos está certificado oficialmente como que es un cráneo verdadero y que tiene una antigüedad suficiente. Bueno, los tenemos en museos y en Paracas tenemos cientos de cráneos, no solamente con esta forma que hemos mostrado, sino alargados totalmente. Ya hablamos en los otros capítulos como en Egipto los reyes, los faraones, querían parecerse a sus dioses y se intentaban alargar también los cráneos, ¿no? Algunos ya, que eran los descendientes directos de los dioses, ya nacían con esos cráneos alargados, que no solamente es que fuesen más largos, es que además tenían una capacidad como un 60% mayor, que eso no se consigue, por mucho que se apriete, se intente alargar el cráneo. Ya es distinto, es un cráneo distinto. Y claro, si tenemos en cuenta que ya nos dicen, incluso en el Génesis bíblico otra vez, nos dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿De qué Dios? Del que crea al hombre. Y bueno, aquí yo hago referencia al programa que ya hablamos en su día, el primer programa sobre la creación del hombre, ¿no? Lo que pensamos que fue, por lo tanto, todo nos encaja perfectamente. La explicación oficial sería o bien que son deformaciones o bien que son que se lo han hecho ellos, ¿no? Una deformación, como te digo, hace que el cráneo tenga otra forma, pero no que amplíe. No tiene la capacidad, sí, está claro. Pero me refiero que la explicación oficial que hay es esa. No, pero es una explicación que se cae sola, porque en el momento, a mí que me muestren un cráneo normal de una persona, que lo deformen tal, a ver si adquiere un 60% más de capacidad y a ver si desaparece uno de los 3 huesos parietales y se queda con 2. No, tendrá los mismos huesos parietales, pero se deformará, pero la capacidad será la misma o menor, pero nunca mayor y distinto, no tiene sentido. Sí. Mira, si te parece, vamos a recuperar alguna pregunta que quedó colgada del anterior programa, porque, bueno, los que lo visteis sabéis que fue un programa un poquito accidentado en cuanto a que se cayó varias veces y luego no dio tiempo a responder preguntas. Teníamos aquí una pregunta de Alberto Cuevas que nos preguntaba si los Anunnaki son reptiles o humanos primordiales. A ver, sí, los Anunnakis en principio son representados, o lo que tenemos, la información que tenemos a través de ellos es de las tablillas sumerias. Como dijimos, aquí existe una polémica porque las traducciones de las tablillas sumerias, cada autor de alguna forma la ha hecho según a él le ha parecido o le ha convenido. No existe una traducción literal exacta en la que todos los autores o expertos del lenguaje sumerio coincidan. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso
nosotros nos basábamos en parte, dimos incluso varios nombres de otros expertos que están reconocidos, ¿no? Nos basábamos en lo que nos explicaba Zecaria Sitchin y otros autores también de prestigio reconocido. Y aquí nos hablaban de que estos Anunnakis, venidos del cielo, tenían una forma, pues esto que decíamos ahora, con un cráneo alargado, ojos rasgados, y que de alguna manera se identificaban con reptiles, o que originariamente pudieran ser reptiles, de donde hubiesen surgido ellos, es decir, del planeta que fuese, ya no vamos a decir que fuese del Nibiru ni de otro planeta que hablaban, ¿no? Yo entiendo que aquí a lo que quiere hacer referencia es que a esta raza de Anunnakis originariamente surgiría, o la evolución sería a partir de un reptil. Y de alguna forma también la ciencia actual nos dicen que el cerebro humano tiene la parte más antigua, que sería la del reptil, ¿no? Si los Anunnakis fueron totalmente reptiles, yo no lo creo, desde el momento que ellos tenían esa apariencia humanoide también, por decirlo así, no totalmente humana. Y de hecho, si el ser humano es creado a partir de cuando, en este caso es en Enki. Enki es de los dioses sumerios el que va a crear al ser humano a imagen y semejanza de ellos. Es cuando, después de hacer varias pruebas con los homínidos que se encuentran en la estepa de África, que no, los primeros pues no salen como ellos esperan, con las capacidades que necesitan, y es cuando decide utilizar un óvulo de su hermana, que también es genetista como él, y es ahí cuando nace el primer, vamos a decir, hombre, ¿no? El Adamo, que le llaman, los Anunnakis. Y aquí, pues claro, el ADN automáticamente ya está conformado con parte del ADN de los Anunnakis, con lo que conlleva, si los Anunnakis pues originariamente tenían una parte de reptil, y ahora con esta otra parte del ADN de este ser, que es el ser humano actualmente que somos, pues en su conjunto tiene una mezcla de reptil, de Anunnaki y del homínido que era. ¿Qué parte es la que se ha...? Porque el ADN sabemos que se puede modificar genéticamente y podemos hacer que se desarrolle una parte de ese ADN y que otra se quede, pues vamos a decirlo así, como bloqueada o congelada, ¿no? La medicina actual está descubriendo cómo se pueden curar o solucionar problemas de salud mediante determinados genes que son los que hacen pues, que contraigamos una enfermedad determinada, o incluso el gen de la vejez. ¿Por qué nos hacemos viejos y nos morimos? Pues porque hay un gen que ya se ha identificado cuál es, que es el que hace que envejezcamos y que llegamos a morir. Si ese gen se modifica y se altera, no sé si llegaremos a ser eternos y vivir siempre, pero seguramente que podríamos vivir 800 o 1000 años, como les ocurría a los primeros humanos, que en la Biblia vemos que nos hablan de Matusalén, que si vivió 900 o 1000 años, o Noé, u otros personajes bíblicos. Y no es porque contasen los años por meses, como nos decían, o como nos dicen algunos científicos actuales, ¿no? Oficialistas, sino es que porque realmente entonces el ADN del ser humano de entonces contemplaba la posibilidad de vivir durante ese tiempo, porque sus creadores ya vivían miles de años. Claro, estamos hablando de unos hechos que acontecieron pues hace pues 11.000 o 12.000 años o 13.000, no sé cuántos años. Y pruebas irrefutables que podamos mostrar no las tenemos, y tenemos que teorizar con lo que hemos encontrado. Por lo tanto, todo esto se queda pues en suposiciones que evidentemente no puedo demostrar que sea así, pero que cada cual que investigue, que estudie y que saque sus conclusiones. Sí. Bueno, acerca de la longevidad, parece los últimos estudios apuntan a que es debido al acortamiento de los telómeros, que son claro, los extremos de los cromosomas. Entonces, si se halla una manera de que no se acorten esos telómeros, que cada vez que se crean nuevas células se van acortando, pues se podría llegar a bloquear y... Para decirlo de una manera que nos entiendan los que nos ven,
Estos telómeros tienen una cantidad de veces que se pueden reproducir. Por ejemplo, vamos a decir 50, ¿no? O 100. Cuando llegan a ese límite, a ese tope, ya no se reproducen más. Se empiezan ya a destruir, a morir. Por eso envejecemos y morimos. Si en vez de ponerle 50 o 100 le decimos 1000 o infinitas, pues continuamente nuestras células del cuerpo se irían reproduciendo continuamente, infinitamente o hasta el tiempo que se programase, porque no hay que olvidar que nosotros, a fin de cuentas, no dejamos de ser una máquina que está programada. Nuestro sistema operativo, quien lo diseñó en su momento, quien lo puso en el cuerpo humano, ya especificó e incluso lo fue adaptando y modificando conforme a su conveniencia. Y bueno, hoy día pongo este símil informático porque todo el mundo lo entiende, lo comprende. Bueno, fuimos diseñados con obsolescencia programada, ¿verdad? Claro, efectivamente, como ocurre con algunos aparatos que compramos, que ya sabemos que más de 4 o 5 años, a veces mucho menos, ya no van a servir, porque ya se programa para que no sirvan más tiempo. Tienes que comprar uno nuevo. Sí. Recuperamos otra pregunta del programa anterior. También nos preguntaba Alberto si Tot y Enki son la misma entidad. Bueno, se identifica al Tot egipcio con el dios Enki, puesto que estamos hablando de unas deidades sumerias y cuando llegamos a Egipto, estas deidades, ya lo comentamos en la otra ocasión, pues se identifican, ¿no? En este caso Tot, que también se le conoce como el Hermes Trismegisto, ¿no? Que sería este dios egipcio que luego lo vamos a ver con otro nombre, como ya comentamos, como Viracocha, por ejemplo, ¿no? En Mesoamérica. ¿Quiere decir que fuese el mismo? Pues hombre, yo no te puedo afirmar que efectivamente sí, es el mismo, pero que se hace referencia a una deidad que tenía unas facultades con esta otra deidad, a la que se le conoce como Tot, puesto que los dioses egipcios cada uno se representan con, ya vemos, con diferentes incluso formas de animales, y quizás a veces yo entiendo que puede ser la misma deidad que en sus diferentes facetas pues se identifica con una forma distinta, ¿no? Incluso un nombre distinto. Tot puede ser identificado con el dios Enki, sí, puede ser identificado, así se ha considerado por muchos autores. ¿Quiere decir que sea el mismo dios? No lo puedo afirmar, pero cuando se habla de Tot, el dios Tot egipcio, también hay quien entiende que se puede identificar con el dios Enki sumerio. Sí, está apuntando aquí un amigo que se llama Enki, que Enki sería Osiris. Bueno, ya te digo, claro, es que Osiris sería, partiendo ya de Ra, o dependiendo de cada dios, para que estés hablando, porque la deidad egipcia, como te digo, también se divide en dependiendo para qué usos, pues se le pone un nombre u otro. Osiris sería el hijo, en este caso, sería el hijo de Ra, ¿no? Y estaría, en este caso, casado con su hermana Isis. Y de este matrimonio de Osiris e Isis surge Horus, el hijo Horus, ¿no? Identificar a uno de estos dioses con los dioses del panteón sumerio, bueno, dependiendo de si te estás refiriendo a que cada uno de estos dioses se tenía definida una especialidad, por decirlo así, pues bueno, sí, se puede hacer, se puede identificar, pero no significa que sea el mismo dios al que se refieran en el panteón sumerio como los que estamos hablando ahora en el panteón egipcio. Y nos pregunta Adam Domínguez, ¿todos los faraones egipcios fueron descendencia alienígena o desde cuál ya se considera humano nacido en la Tierra directo? O sea, sin... No, porque tenemos que los faraones, fíjate que nosotros empezamos a hablar, por lo menos la egiptología oficial, siempre hablo de la egiptología oficial, ellos hablan a partir de hace, pues ahora 5.000 años atrás, ¿no? 3.000 y pico años antes de Cristo, y empiezan con la primera dinastía. Nos contemplan solo 31 dinastías oficiales. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no hubieron faraones? No. Antes, y encontramos en el papiro de Turín, de
creo que es el faraón Akenatón, no estoy seguro, pero el escriba hace una relación detrás que de estos, vamos a decir, faraones, no es que se llamasen faraones, pero que eran conocidos como los Sensu-Hor. Los Sensu-Hor, la traducción sería los seguidores de Horus, o los que seguían a Horus. Horus, que te he dicho que era el hijo de Osiris e Isis, que son los primeros dioses del panteón egipcio, los que llegan a Egipto, ¿no? Entonces, desde que surgen estos seguidores de Horus hasta la primera dinastía, hasta el dios, el faraón escorpión, que habremos visto en las películas, ¿no? Y Menes y tal, que son los primeros faraones de las dinastías, pues transcurren 12.000 años. 12.000 años. Entonces nos estamos yendo, como vemos, a antes de 13.000 años atrás, antes de que se hundiese la Atlántida, antes de que los atlantes fuesen a Egipto y se constituyese allí la civilización egipcia. Y ahí, pues claro, los nombres no los tenemos todos. En este manuscrito, en este pergamino que hay, como he dicho, en Turín, aparece una lista, ¿no? Y se traslada hasta 12.000 años atrás. Yo imagino que hasta Horus, pues porque esto que está la descendiente serían los descendientes directos de estos dioses. A partir de aquí, al hablar de seguidores de Horus, ya se entiende que no es la misma dinastía, ya no es la descendencia directa. Entonces, todos los demás ya, todos los que son los faraones, desde el primer faraón, desde Menes hasta la 31 dinastía, no tenían, por lo menos directamente, yo entiendo que no tenían descendencia, si no eran descendientes directos de estos dioses. Por eso, de ahí viene lo que comentaba antes, ellos intentaban parecerse a esos dioses al deformarse los cráneos, al alargarlos, y vemos a algunos de estos faraones con esos gorros y las cabezas todas alargadas intentando parecerse a esos dioses, ¿no? Porque ellos ya no eran descendientes directos. Además, si conocemos un poco, la historia de Egipto y vemos lo sucedido, veremos que hay varios de estos faraones que acceden al trono después de casarse con la hija de algún faraón o porque no tienen descendencia, o como Ramsés, el general no era descendiente de faraón y accede al trono. En fin, ya son varios faraones los que no son línea directa de los primeros siquiera. Bueno, recuperamos otra pregunta del anterior programa que nos hacía JL Misterios desde Perú. Te preguntaba qué sabes de la supuesta cámara secreta que está debajo de la Esfinge. Bien, la cámara secreta de la Esfinge hasta hace muy poco tiempo se pensaba que no existía. La referencia, o de las primeras referencias que teníamos de ella, la hizo un gran clarividente, Edgar Cayce, en el siglo pasado, aproximadamente sobre el año 1930 o por ahí. Él es cuando hace esta predicción de que se encontrará, porque existe esa cámara secreta debajo de la Esfinge, ¿no? Y en ella pues se encuentran una serie ya de conocimientos y de información. Pues bien, hace unos años, a través de unos georradares, se estuvieron en la zona realizando estas prospecciones y se encontró con que sí, efectivamente habían unas oquedades, una especie de salas que se encontraban debajo de la Esfinge. Se conoce más o menos las dimensiones que tiene y si nos fijamos en la Esfinge, lástima que no sé si aquí tengo yo alguna imagen para mostrar, porque tengo fotografías como de las patas de la Esfinge y de la parte de arriba hay como una especie de entrada, se ve como si fuese un hueco que va a algún lugar que seguramente y posiblemente esté debajo de la Esfinge, pero que hasta ahora el gobierno egipcio pues no ha permitido, por lo menos públicamente no se sabe que se haya investigado, que se haya permitido investigar. Yo pienso que el Zahi Hawass, que el exministro de las antigüedades de Egipto,
seguramente él haya tenido acceso o sepa algo al respecto, pero que si es algo que va a clarificar de una vez por todas de que los egipcios no construyeron las pirámides, ni la esfinge, ni estas cosas, pues como que no van a querer que el resto del mundo lo sepa abiertamente, porque él siempre ha defendido que las pirámides las construyeron los egipcios, ¿no? Empujando las piedras y tal, y claro, que ahora aparezca una sala en la que se muestre y se explica todo esto y que no son los egipcios, pues no le va a hacer mucha gracia. Así que no creo que permitan hoy por hoy, de momento, que se acceda a esta cámara secreta, que ya no es tan secreta y que ya sabemos que existe, efectivamente, existe. Muy bien, a ver si se encuentra algún día o, como tú dices, si la encuentran lo taparán de alguna manera. Bueno, de saber dónde está ya lo sabemos, Iván, y ya tenemos pruebas que dicen, ahí hay una cámara. Pero como te digo, los motivos para que permitan acceder a ella van a ser muy difíciles. Fíjate que también hasta hace una semana aproximadamente surgió la noticia de que parece ser que se ha encontrado una sala secreta al lado de la propia tumba de Tutankamón. Y se cree que ahí esté Nefertiti, que sea la tumba de Nefertiti. Y el propio Zahi Hawass ha manifestado que no, que ahí no puede haber nada, que cuando Lord Carnarvon ya fue en el año 1922, si él no la encontró es porque no estaba, ¿no? O sea, esta es la explicación que él te da, a pesar de que está mirando con georradares y con instrumental técnico cualificado para ver cómo poder acceder sin tener que estropear el muro ni que perjudique a la construcción de la tumba de Tutankamón. Pero ahí hay algo. Entonces, vuelvo a repetirte, si Zahi Hawass hubiese sido el primero y no lo sabe nadie más, seguramente que él entra, mira y luego muestra lo que le conviene, lo que quiere. Pero como no es él, como él ahora ya ni pincha ni corta, como aquel que dice, pues va diciendo que no, que ahí no hay nada. Bueno, vamos a ver si permiten que los actuales arqueólogos, investigadores puedan acceder, si realmente hay otra sala al lado de la tumba de Tutankamón, sea la de Nefertiti o la que sea, pues vamos a encontrar algo que hasta ahora no se había visto. Y si realmente no hay ninguna censura y podemos ver, pues igual nos llevamos una sorpresa. Y lo mismo creo que puede suceder en el momento que permitan acceder a esa cámara oculta que hay debajo de la esfinge. Tony Maya nos pregunta, bueno, creo que esto lo mostraste en el programa anterior, ¿cuál es el significado del cubo que llevan en la mano los dioses sumerios? Y Enki nos comenta que sería el agua de la vida. Bueno, no sé lo que es. Es curioso porque seguramente tiene un significado simbólico. No sé exactamente lo que puede querer decir. Es aventurarme a decir algo que puede ser que lo acierte, puede ser que no. Yo creo que es algo muy importante porque lo vemos representado en los dioses sumerios y luego lo vemos representado en estos astronautas, entre comillas, que encontramos en estas representaciones en Mesoamérica, ¿no? Como este que he mostrado hoy, que está en el Museo de México. No sé si es algo, si es un aparato que les permite realizar alguna función o es algo que simboliza, que tiene otro significado simbólico. No, ya te digo, no me quiero ni aventurar a decir qué es exactamente, pero evidentemente es algo muy importante, puesto que se viene representando desde los dioses sumerios, tanto en Enki, en Enlil, en Anu, en Mordu, como hemos visto, y ahora lo hemos encontrado en varios relieves en los que se representan astronautas que están incluso pues acompañados con Quetzalcóatl. Por lo tanto, está claro que es algo importante, pero yo no podría dar una respuesta concreta de lo que es, porque hasta ahora no hemos encontrado, o que yo sepa, nadie ha encontrado algún texto o algo que explique qué es aquella especie de caja, ¿no? Como una caja de herramientas que se lleva en la mano. Parece que, en fin, no podemos hacer muchas hipótesis, podemos tener una idea aproximada, pero no podemos aseverar y asegurar qué es.
Bueno, hemos hablado en estos programas de las antiguas civilizaciones, sobre todo en la zona de Mesopotamia, luego también en este programa en Mesoamérica. ¿Y tú tienes informaciones acerca de grandes antiguas civilizaciones en Oriente? Claro, en Oriente lo que ocurre es que en Occidente, donde estamos nosotros, pues realmente hasta hace muy poco tiempo apenas se han preocupado de investigar, y luego, debido a que el régimen comunista de la China y de esos países pues tampoco ha permitido que se fuese allí a investigar. De hecho, las grandes pirámides o las mayores pirámides del mundo parece ser que están ahí, en la China, ¿no? Y el gobierno chino pues ha estado ocultando todo esto. No tenemos apenas información. Conocemos algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo cuando se descubrió aquel ejército de miles de figuras de terracota, ¿no? De soldados que estaban enterrados acompañando la tumba del emperador. Y conocemos algunas dinastías, las más antiguas, que se remontan a quizás a 5.000 años, pero no conocemos más. No quiere decir que no haya, puesto que ya las propias pirámides que hemos visto que existen son mucho más anteriores, son anteriores. Y siempre en común vemos que tienen esa civilización, junto con la de Egipto o la que hemos visto ahora de Mesoamérica, la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar realmente cuál es la función de una pirámide, que ya sabemos que no tiene nada que ver con ser la tumba para enterrar a los faraones, sino que era una función incluso no solo espiritual, sino tecnológica también. Habrá que conocer con seguridad cuál es la función de las pirámides, si es una o si son varias en concreto, para a partir de ahí pues intentar ya seguir ese hilo a ver hasta dónde nos conduce, que yo creo que de entrada siempre vamos a llegar pues a estos seres venidos del espacio, que son los que han plantado esta semilla de las civilizaciones que conocemos o que tenemos constancia hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya con una última pregunta, comentario de Paula Vaz, de Argentina. Dice, buenas tardes. ¿Usted considera entonces que las grandes potencias económicas mundiales tienen todo este conocimiento y no solo lo mantienen oculto, sino que luchan contra él? ¿Contra que se sepa? Si no todas las potencias tienen esos conocimientos, no tienen por qué tenerlo, Pero simplemente quizás tendríamos que diferenciar más que potencias, quién controla esas potencias que pueden ser élites más reducidas, es lo que no te solo quiero. los gobiernos. No tiene por qué ser los gobiernos de esas potencias. Puede ser el que realmente tiene el poder. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que financia al político para que pueda hacer su campaña y ser elegido? ¿Quién decide? O quién, cuando, por ejemplo, podemos hablar de los casos de los presidentes que han sido asesinados. Kennedy, por ejemplo, sabemos hoy día que fue asesinado por alguien de su propio gobierno, la CIA o alguna organización interna. Él mismo ya decía que, y hasta Bill Clinton lo llegó a decir, que existía un gobierno dentro del gobierno que era el que realmente mandaba y tenía poder, que él no podía acceder. Por lo tanto, esas personas que son las que tienen el poder son las que realmente pueden tener todo ese conocimiento y son los que hacen lo posible para que no se conozca, porque son los que tienen, a fin de cuentas, la potestad de decidir si permiten que, conforme se va agotando un tipo de energía, vamos a suponer el petróleo, que de hecho debería haberse agotado ya prácticamente, pues van a permitir que empiecen a utilizarse la energía eléctrica, pero no libre, sino de una manera que el usuario aún tenga que pagar. O sea, la energía eléctrica, la electricidad, Tesla, Nicolás Tesla, él ya descubrió cómo se podía transmitir de una forma libre, gratuita y sin cables de cobre. El que le financió esta investigación cuando se enteró de que iba a poder transmitir la electricidad sin cables de cobre, él que era el magnate mundial del cobre, pues se cepilló el estudio de Tesla, lo hizo destruir, lo hizo quemar
y persiguió a Tesla toda la vida, hasta que el último día de su muerte, pues la propia, no voy a decir si fue la CIA o el FBI o quién fue, pero una parte de este gobierno que se encargaba de estos temas fue a la habitación donde estaba Tesla y se llevó toda la documentación que hacía referencia a estos experimentos que él llevaba a cabo. Entonces, si hoy día ya se sabe que se puede transmitir, tenemos los microondas, tenemos el wifi de los aparatos, de los móviles, de los teléfonos, que son inalámbricos, no necesitamos cables. Igual que se transmite la información, se puede transmitir la electricidad o la energía correspondiente para hacer funcionar todos los aparatos que tenemos en casa. Ya no necesitamos cables eléctricos, ya no necesitamos todo este aparataje por el que pagamos a diario. Si eso alguien lo hace público y la forma de llevarlo a cabo, todas estas empresas multinacionales que han estado durante todos estos años con el poder en sus manos, que son los que deciden lo que al final de cuentas se va a hacer o no, pues no lo permitirían. Provocarían guerras, porque es lo que están haciendo, y provocarían desórdenes para que no se llegase a utilizar toda esa energía libre y gratuita que a ellos les iba a quitar su poder. Claro que se conocen, claro que se conocen sistemas y que hay. Hace años, ya muchos años, se hablaba incluso del motor de agua, que funcionaba con agua. Y bueno, y el inventor, que además era un español, parece ser que la patente se la compró una de estas compañías de petróleo, le dio X dinero para que viviera bien durante el resto de su vida y aquella patente y aquel motor de agua no volvió a salir. Sí, y además parece que se lo ofreció al gobierno del general Franco para todos los españoles, para que disfrutaran de este motor de agua y nunca se supo tampoco. Claro, por eso te digo, porque ¿quién manda realmente? El político, no. El militar que hay, no. Realmente los poderes fácticos, y son varios, por eso no decimos uno solo, porque son varios, que les conviene y les interesa que esto siga así. A las religiones les interesa que el hombre siga necesitando ir al cura a confesarse para que les perdone sus pecados y a pagar el diezmo y lo que haga falta para no ir al infierno, porque así él paga, se queda tranquilo, su conciencia ya está limpia porque ya ha pagado y ya cuando se muera irá al cielo. Y esto es un negocio que ha funcionado muy bien durante casi 2000 años. Y bueno, y otras religiones que aún digamos que se utilizan para más crueldades también. No vamos a entrar ahora porque no es el tema de las religiones, ya lo tocaremos en su momento. Entonces, entre las religiones y entre estos poderes fácticos que no les interesa que se deje de utilizar las energías que estamos utilizando actualmente, el petróleo, la electricidad, el gas, etcétera, porque eso conlleva tener que pagar y eso es lo que les da el poder a ellos, pues lo tenemos muy mal. Lo tenemos muy mal, a menos que, como ocurre ahora, que gracias a Internet, que tiene su parte positiva y su parte negativa, la parte negativa es que nos controlan a todos. Estamos totalmente controlados, todos, absolutamente todos estamos controlados. Y en el momento en que a algunos se les mande y les toque un poco las narices, pues te buscan las cosquillas o te hacen desaparecer o te complican la vida como quieren. Pero la ventaja es que también, gracias a Internet, estamos todos conectados y podemos comunicarnos y podemos, pues como ahora mismo, transmitir estas informaciones. Y si todo el mundo se pone de acuerdo a la vez, entonces sí que va a ser muy difícil que nos sigan controlando y nos sigan de alguna forma apretando como hasta ahora. Pero para eso todo el mundo tiene que tomar conciencia. Para que se produzca el cambio, tenemos que cambiar primero cada uno de nosotros, ser responsables y decir, sí, yo voy a aportar mi parte. Porque mientras haya gente que diga, a mí déjame de estas tonterías, que me hablas de alienígena, de ovni, de estos están locos, son frikis, pero... Y bueno, los chemtrails va por si no, y ahora vemos como incluso con los chemtrails ya se ha descubierto, se ha demostrado como personas que han sufrido pues esa contaminación por los chemtrails, su organismo y su sangre pues está intoxicada con unos elementos que son imposibles de tener naturalmente. Y bueno, y ahora, ¿quién dice que era mentira? Mientras los que denunciábamos todo esto nos llamaban locos,
como mínimo, como lo más suave, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, tiene que ser toda la sociedad, si no toda en su conjunto, lo suficiente para que sea una masa crítica que lleve a que se produzca ese cambio y que realmente empecemos a vivir de acuerdo a la realidad, a la verdad, y no en base a una mentira, y siempre con los ojos medio tapados y limitados. Es por eso, no es porque no existan medios para poder vivir sin tener que matar animales, por lo menos de la forma cruel que se hace, sin tener que sufrir, sin que nadie padezca hambre, ni nadie tenga que estar viviendo la intemperie. Claro que hay medios, pero si tú le quitas a las personas, a los trabajadores, otra cosa que es la creación de las clases, la clase media, esa inventada clase media, no sé por qué, se han inventado para separar a los trabajadores, ¿no? Porque así uno dice, no, yo soy clase media, ya no soy el trabajador, el que está allí en la fábrica, ya no soy el proletariado, soy la clase media. No, hombre, no. ¿Usted cuánto cobra usted al año? ¿Usted cobra más de 40.000 euros al año? No, si yo no llego ni a 15, pues usted es un trabajador. Entonces, la gente se piensa que diferenciándoles, dándoles estos galones a cada uno, subiendo el escalón, que lo que consiguen es dividir. Ya dice el refrán, ¿no? La frase, la máxima, dice, divide y vencerás. Pues hay que dividir a la clase trabajadora. Y entonces a uno le dices que estos son trabajadores, nada, los proletariados. Esto es la clase media, que ya estás entre los que pueden. Y puedes ser rico si consigues, si continúas así, y entonces van dividiendo. Y mientras exista esta división, ellos van a seguir dominándonos. Porque a ti te dicen, mira, si quieres trabajar por lo que yo te voy a pagar, que es lo que a mí me dé la gana, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Si tú no quieres, detrás tuyo hay 4 millones de parados, de desempleados, que se matan por tener tu puesto de trabajo. Y así nos tienen controlados a todos. Y no hay solidaridad. En el momento que tú ya no te ves obligado, no te pueden explotar porque tú dices, no, es que yo tengo la energía libre y gratuita para consumir mis alimentos, ya los tengo también gratuitos, la vivienda la tengo porque es un derecho, y entonces dices, bueno, ¿cómo fuerzo yo para que trabajen estos para mí y yo me pegue la gran vida a costa de la sangre de todos estos? No lo van a permitir, no mientras tengamos esta conciencia. Ahora, si todo el mundo se plantase y dijese, se ha acabado, a mí ya no me explotas tú más porque no me da la gana, entonces veríamos qué pasaría. Sí, sí. Sí, sí, nunca mejor dicho. Pues bueno, si te parece, cerramos ya este programa y este bloque acerca de las grandes civilizaciones antiguas. Y bueno, os informamos que el día 22 de diciembre estaremos haciendo un programa especial, que será el programa número 6 de Historia Oculta con José Luis, que lo haremos sobre Jesús y sobre la figura de Jesús y María Magdalena. Sobre María Magdalena has escrito diversos libros, ¿verdad? Sí, hay 2 libros publicados, estoy con otro. Es el legado de María Magdalena y el triunfo de María Magdalena. Y bueno, vamos a intentar hablar de lo que se explica en esos libros con imágenes, con fotografías, con documentos, y como estaremos ya en una fecha muy cercanas, que vienen bien también para recordar lo relacionado en este caso con el tema de la religión cristiana, con lo que nos afecta a todos, pues vamos a tocar este tema de una forma generalizada, pero centrándonos sobre todo en el personaje de Jesús y de María Magdalena. Muy bien, pues la semana que viene, posiblemente lunes, martes, pondremos el anuncio ya con el link y bueno, pues nos veremos ya en el siguiente programa, que será el programa número 6 de Historia Oculta. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí en el chat, comentando, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.